No podemos olvidar el caso emblemático de Beatriz, mujer que en El Salvador le prohibieron el aborto y no importara que el embarazo fuera inviable. Pero ¿por qué Beatriz quería abortar? No quería tener a su bebé que venía en camino. Pues esto fue lo que le dijeron los médicos. Los médicos advirtieron que el segundo bebé de Beatriz no sobreviviría. El feto padecía de anencefalia, una malformación congénita que impediría el crecimiento del encéfalo, el órgano que controla las funciones del cuerpo y el cráneo. Era febrero del 2013, a sus 22 años Beatriz también corría peligro. El embarazo era inviable. Según los doctores, a ella le pidieron abortar a pesar de que las leyes de El Salvador castigan con cárcel la interrupción del proceso de gestación bajo cualquier circunstancia. Se le negó finalmente la interrupción del embarazo y su caso se volvió un emblema de la lucha contra los derechos reproductivos en uno de los países más duros contra el aborto, donde se castiga con penas de cárcel a la mujer y al personal médico que participe en un procedimiento de este tipo. Antes de tener a su hijo, la joven salvadoreña había sido diagnosticada con lupus, una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos del cuerpo. Los anticuerpos del lupus afectan sus riñones y le impidían cumplir con su función de filtrar los desechos. Además del sistema inmune, atacaba las articulaciones y le causaba severos dolores, hinchazones y rigidez. Beatriz vivía en una comunidad pobre del cantón de Tierra Blanca, una localidad vulnerable en el municipio de Jalisco, en el suroeste de El Salvador. Después de Beatriz de tener su primer hijo y con muchas complicaciones, los médicos le dijeron que tenía que hacerse una cirugía para que no quedara más embarazada porque podía ser riesgoso. Le realizaron la cita, pero ella no asistió por miedo y pensó que más adelante podía tener un hijo normal. El segundo embarazo de Beatriz llegó y con los especialistas alertaron a Beatriz que podía fallecer. La joven presentó una demanda de amparo para solicitar que se le practicara el aborto. El 3 de junio del 2013, una semana después que la Sala Constitucional negara el amparo de Beatriz, fue sometida a una cesárea. Su segunda hija falleció 5 horas después de haber nacido. 4 años más tarde, en octubre del 2017, Beatriz muere en un accidente de tránsito. El juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos va así. 10 años después que el Estado salvadoreño negara a Beatriz la posibilidad de abortar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó este miércoles y jueves testimonios para evaluar la responsabilidad internacional en El Salvador por la violación de los derechos de la vida, integración personal, garantías judiciales, la vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y el derecho a la salud de Beatriz. El Salvador tiene una de las leyes más estrictas sobre el aborto, al prohibir todo tipo de interrupciones, incluso si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o el resultado de una violación o incesto. Al menos 180 mujeres han sido procesadas o encarceladas en el país centroamericano durante los últimos 20 años por abortar. Según el Centro para la Igualdad de la Mujer, un grupo de los Estados Unidos apoya a las campañas a favor del aborto en Latinoamérica. El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele liberó en diciembre del 2021 a 3 mujeres que cumplían condenas de 30 años de cárcel después de sufrir emergencias obstétricas durante sus embarazos y fueron procesadas por el delito de homicidio agravado. La mayoría oficialista que controla la Asamblea, el Poder Legislativo, ha descartado cualquier modificación del Código Penal que entre sus artículos 133 y el 139 prohíbe todo tipo de aborto. Esto escribió Nayib Bukele en sus redes sociales en septiembre del 2021. He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida, desde el momento de la concepción, dijo Bukele.